tocamos el tema de publicación científica, tocamos también el tema de motores de búsqueda de literatura, e hicimos ejemplos en donde desarrollamos ciertas búsquedas en los motores más comunes. Entonces, a partir de esos conocimientos o de esa base que ustedes han formado, ¿no?, y del conocimiento que tengan actualmente sobre la búsqueda de literatura, vamos a proceder a ejemplificar cómo referenciar en base a la norma APA, porque muchos de ustedes me dirán, exacto, la norma APA no es solamente, una norma de referencias, es una norma de presentación de documentos. Pero como les he comentado, cada revista tiene sus propias normas de presentación de documentos. Lo que la revista le pide es, por lo general, un documento, obviamente adaptado a su matriz, en un formato, pero ellos se fijan en el tema de la norma APA. Lo que más nos interesa es la referencia, que esté la norma aplicada en todo su contexto en el apartado de referencias bibliográficas, que es justamente lo que más nos interesa, y por lo tanto la presentación de hoy estará muy enfocada, muy dirigida hacia eso, es decir, hacia las referencias bibliográficas según norma APA en su 7ª edición. Y es que, como ustedes conocerán, la norma APA, o las APA, como se conocen comúnmente, han sido una norma que ha venido en constante evolución. De hecho, actualmente nos encontramos ya en la 7ª, partiendo de una primera edición que, como observan en la presentación, fue propuesta en 1952, y así periódicamente hasta que el año pasado, en el 2019, aproximadamente en los días finales del mes de octubre, se genera la 7ª edición, que actualiza la 6ª, que se publicó, como bien indica la plantilla, en el 2009. Entonces, bien, esta 7ª edición no difiere tanto de la 6ª, perdón. Es decir, tiene muchos puntos de similitud. Hay muchos puntos similares entre la 6ª y la 7ª edición. Entonces, si quizás algunos de ustedes ya conocen o tienen experticia en el manejo de la norma APA 6ª edición, pues será mucho más fácil que puedan comprender el manejo de la norma APA 7ª edición, porque, como les digo, no son mayores cambios, y por lo tanto será más fácil. De igual manera, para los que quizás por alguna razón, les decía que de igual manera, para los que por alguna razón no conozcan, no hay cómo hacerlo con la norma en su 7ª edición, ¿no? Por cierto, no me había percatado de que no tengo la cámara encendida. Normalmente me gusta hacer estas presentaciones con la cámara encendida, porque no sé si ustedes se han percatado de que yo gesticulo, muevo mis brazos en torno a lo que estoy explicando, y es una forma que he venido haciendo. Entonces, déjenme, por favor, activarlo. Muy bien. Bien. Entonces, hasta aquí una breve reseña de las normas APA en su edición, en su constante modificación, hacia lo que actualmente se denomina como norma APA en su 7ª edición. Muy bien. Bien. ¿Qué nos indican estas normas APA, o qué nos señalan en cuanto a las referencias? ¿Qué es lo que les mencionaba? Porque, a ver, la APA, como les dije al inicio, es una serie de la organización o la asociación efectivamente conocida como APA, propone un manual con pautas no solamente de referencias, es decir, pautas también de cómo presentar documentos, cómo elaborar un documento, pautas más que todo de forma, se podría decir, ¿no? Que el interlineado, cuánto interlineado debe tener el documento, los títulos en qué tipo de letra, en qué tamaño de letra, si lleva sangría, si no lo lleva, cómo debe usar las comillas, y muchos otros aspectos que son importantes, que son muy relevantes, pero en este caso de las publicaciones científicas, las editoriales o las casas de revistas científicas que reciben trabajos se enfocan más en el tema de las referencias bibliográficas. Es decir, nos interesa que ustedes, al finalizar este curso el día domingo, si no son expertos en redacción y en referenciación en normas APA,
que tengan conocimientos o una base bastante importante que les permita luego con práctica y con formación continua, pues desarrollarlo a una forma mucho más asertiva, que es lo que buscamos. Bien, entonces, analizando este tema, las referencias bibliográficas se dan porque el escritor o la persona que desarrolla un texto se ve en la necesidad de citar a otros autores. Y es justamente lo que le da rigurosidad a un documento, porque seamos realistas. Por ejemplo, yo puedo ser un especialista, puedo ser un experto en el campo del conocimiento en el que me desenvuelvo, pero todos los conocimientos que yo sé, porque por experiencia quizás los he comprobado, han sido... No ha habido nada. Sí, cuando... Alguien encendió el micrófono, por favor. Ya se lo apagué. Ok, gracias. Les decía que, por ejemplo, yo soy experto, ¿no? Yo soy experto en esta área, soy especialista, tengo 15, 20, 30 años desarrollando lo mismo. Puedo decir, me las sé todas, tengo la experiencia, tengo el conocimiento. Pero, ¿qué sucede? Que esos conocimientos que usted tiene, esa experiencia que usted conoce, ha sido propuesta por otros autores y ya es un conocimiento formal, es decir, ya está definido como conocimiento, en muchos casos como conocimiento científico. Es decir, usted no es el... Se silenció Carlos. ¿Cómo? Ahora sí, parece que hubo un problema, se autosilenció. ¿Me escuchan? Sí, Carlos, es que silencia todo. Sí, Carlos, ahí sí se escucha, gracias. Sí, se escucha. Muy bien, muy bien. Les decía que, les repito la idea, ¿no? Partiendo de esta idea. En el plano personal, yo puedo decir que soy experto, que conozco todo un área en específica, por mi experiencia, porque he estudiado mucho, porque me gusta el área del conocimiento, etc. Pero ¿qué sucede? Todo eso que yo conozco y que es un conocimiento formal para mí, porque lo he adquirido, ya ha sido difundido o ha sido creado por otras personas. Es decir, yo podré analizar, interpretar, contextualizar, discutir, discernir una idea, pero esa idea no me pertenece. La autoría de esa idea pertenece a otra persona, a otras personas en plural, o a organizaciones. Es decir, el hecho de que yo conozca mucho o que tenga mucho conocimiento no significa que yo sea el dueño o sea el autor de esas ideas. Justamente por lo cual surge la necesidad de, en un documento, referenciar, citar en base a lo que o a las ideas que estemos empleando para robustecer o para fortalecer el desarrollo de mi texto. Y aquí entra otra consideración bastante importante, que seguro y es muy probable que lo siga diciendo durante los 7 días. Uno de los aspectos más fundamentales o más importantes de un artículo científico es la discusión que yo genere. Es decir, obtengo algo, mi investigación es puntual, me dice, obtuvimos este resultado, pero ¿cómo valido ese resultado? Discutiéndolo, analizando con otras investigaciones, comparándola con otros aportes, y es allí en donde estoy en la necesidad de referenciar, ¿cierto? Entonces, la referencia y las citas van de la mano. Si utilizo una cita en el texto, pues al finalizar el texto debo de referenciar, es decir, dejar establecido que lo que estoy citando no me corresponde y por lo tanto lo referencio. Entonces, bien, esa es la diferencia entre cita y referencia. Cita todo lo que se encuentra de forma intertextual, es decir, en el desarrollo o en el cuerpo del manuscrito, del artículo, del libro, de la tesis o de lo que estén desarrollando. Y la referencia es el detalle más extenso de lo que estoy citando, es decir, el autor, los autores, la fecha de publicación, la editorial, las páginas, etcétera, ¿no? Una información más detallada. Entonces, bien, estas citas que se encuentran, como ya dijimos, de forma intertextual, es decir, en el desarrollo del texto, pueden ser citas textuales, ¿cierto? Pueden ser citas textuales y pueden ser también, como ya veremos, citas parafraseadas.
es evidente, las citas textuales son aquellas en las cuales utilizo el texto tal y como se encuentra en otro documento. No lo analizo, no lo discuto, no lo cambio. En pocas palabras, como conocemos trivialmente, lo copio y lo pego. Y es que aquí surge otra, podríamos decir, discrepancia, porque muchas veces nos dicen, a ver, un profesor nos puede decir, ¿no? A ver, chicos, yo necesito que ustedes para mañana me hagan una consulta, pero no pueden copiar ni pegar. Es decir, no pueden utilizar esa función. Pero en ningún lado, en ninguna norma, se indica que un escritor o alguien que escriba un documento, independientemente del tipo de documento, está imposibilitado de copiar y pegar. Lo que debe de hacer, evidentemente, al copiar y pegar una frase, una idea, es referenciar, para dejar un precedente y dejar establecido que esa idea no me pertenece, que la estoy copiando tal y cual de otro documento y que por lo tanto la cito y la referencio. Ahora, eso no implica que voy a llenar un documento, por ejemplo, me dejan una consulta de tarea y que las 5 páginas de la consulta las voy a hacer de copia y pega. No, no se trata de eso. Se trata de copiar y pegar, utilizar a la perfección esta función, pero complementando con ideas propias, porque de eso se trata la discusión o el análisis que yo pueda hacer en un documento, es decir, mi aporte. Bien, entonces, en el tema de las citas textuales, estas se dividen en 2 puntos, es decir, pueden ser citas textuales de menos de 40 palabras. Por favor, ¿alguien encendió el micrófono? Ya está, Carlos. Ok, listo, gracias César. Les decía que estas citas textuales pueden desarrollarse con menos de 40 palabras o pueden estructurarse cuando son menos de 40 palabras o cuando son más de 40 palabras. Cuando son menos de 40 palabras, la modalidad es la siguiente, es decir, debo usar comillas, como ustedes podrán observar, antes y después de la cita, como ustedes observan, y esta cita está inmersa en el texto, es decir, no necesito crear un párrafo independiente, no necesito ubicarla por separado, sino que está inmiscuida dentro de lo que estoy redactando. Como por ejemplo en este caso, interpretando estos resultados, Freud, que evidentemente es el autor de la cita, y su año de publicación, 1915, sugiere que y esta es la cita textual, aptitud para la cultura, finalizando en el curso de la vida. Es decir, todo lo que está en comillas, tal y cual como está aquí, se encuentra en esta referencia, en esta cita. Freud, copiar y pegar directamente en el párrafo que estaba redactando. No lo ubico en un párrafo independiente y le agrego comillas. Al finalizar de la cita, como ustedes pueden ver, agrego la página donde la encuentro, porque, a ver, les decía que al final agrego la página porque soy consciente de que la cita salió de Freud. Freud puede tener... Entonces, para eso dejo indicado que esta cita se encuentra en la página 421 de este documento, Freud 1915. Y esa es la forma por la cual debemos citar una referencia de menos de 40 palabras, con comillas, dentro del texto, finalizando con la página y de esta forma, ¿no? Bien. ¿Qué sucede cuando tenemos más de 40 palabras? Es decir, una cita más extensa. Esta cita de más de 40 palabras, a diferencia de la anterior, se escribe de forma independiente en el texto, es decir, no la puedo ubicar como hicimos en el caso anterior. Iniciamos interpretando estos resultados y la cita allí, junto con el texto. Continúa, Carlos. Bien, les decía que en el caso de las citas de más de 40 palabras, esta información está ubicada en un párrafo independiente y adicional a eso tiene una sangría. Es decir, sangría es la distancia desde el margen del texto hacia donde se encuentra el texto con exactitud 1,27 centímetros. Es decir, debemos de aplicar sangría con la finalidad de que a simple vista se observe que se trata de una cita textual. Es decir, el autor o el lector no tenga
contar las palabras para decir si es una cita de menos o de más de 40 palabras, sino que simplemente observando que tiene una sangría adicional de 1,27, es decir, que está desalineado el texto, a breves rasgos se entienda que se trata de una cita de más de 40 palabras. Entonces, bien, eso me indica la norma para citas textuales de más de 40 palabras. La metodología es la misma, es similar. Puede usarlo como en el caso anterior, por ejemplo, según Freud, o si no, existe otra modalidad que es agregar la referencia al final. Freud, 1915, y las páginas en donde encuentro esta información, es decir, de la página 50 hasta la página 51. Y aquí surge otra variable. Hay varias formas de citar. Como ustedes se dieron cuenta, en el caso anterior, lo ubicamos antes de la referencia y a forma de redacción de un texto, ¿no? Todo articulado. Interpretando estos resultados, Freud sugiere. En el caso posterior, la cita también es válido utilizarla de forma independiente, es decir, que no esté relacionada de forma directa con el texto, sino que al final en paréntesis se ubique la misma información. Autor, año de publicación y las páginas en las cuales encuentro esta información. Bien, eso en cuanto a las citas textuales de menos y de más de 40 palabras. Me parece que... Bien, me parece que ese es el análisis que le podemos dar a estas diferencias entre las citas textuales. Y como ustedes se dan cuenta, algo que les decía, la norma APA no solamente, aquí podemos evidenciarlo, la norma APA no solamente es para referencias, la norma APA también me indica que los documentos deben llevar una sangría, que los textos o los párrafos deben de llevar una sangría de 1,27 o comúnmente en el procesador Word conocido como 5 espacios, es decir, con la barra espaciadora 5 espacios y allí tengo los 1,27 centímetros. Este y otros son muchos de los aspectos de la norma APA, pero como les digo, en este caso puntual, lo que más nos interesa es referenciar y citar de forma correcta en base a los lineamientos de la norma APA. Bien, me parece que podríamos aquí hacer una pausa. Sí. Posibles preguntas que surjan hasta aquí para irlo detallando y desglosando y resolviendo inquietudes y luego pasar a las citas parafraseadas. En el caso de que haya preguntas, César, por favor. Sí, Carlos, existe una pregunta de Yuri Medrano. La revista donde se va a publicar utiliza normas APA, pues para revistas de las ciencias médicas son más usadas internacionalmente las normas de Vancouver y quizás para los que ya estamos habituados al uso, esta puede que no sea más fácil. Buena pregunta, sí. La esperaba, de hecho, porque es cierto, muchas áreas del conocimiento ya tienen establecidas afinidades por ciertas normas. Como bien lo dice la compañera, en las ciencias médicas, Vancouver son las normas empleadas. Y de hecho existen muchas otras, que por ejemplo las normas Harvard. Muchas instituciones tienen sus propias normas para sus publicaciones. Pero en términos generales, podemos mencionar que las más comunes son las APA, para la gran mayoría de áreas del conocimiento, y en este caso la editorial universitaria, que es la institución o la organización en la cual nosotros nos estamos desempeñando y planificamos hacer las publicaciones de los trabajos que se generen, trabaja con estas normas. Pero es evidente, muchos de ustedes, por su formación, por su afinidad, tendrán más conocimientos de ciertas normas, más que todo en el caso de las ciencias médicas y en las ciencias sociales. Hay divergencia en cuanto a las normas APA. Se puede decir que todas las demás ciencias o áreas del conocimiento tienen afinidad o utilizan en mayor medida las normas APA. Pero justamente lo que buscamos es establecer esta pauta de las normas APA para que ustedes puedan desarrollar su trabajo y presentarlo aquí en la editorial. Sí, Carlos. Otra pregunta. Dice, según las normas APA 7, el número de página al final de la cita no es obligatorio. Se pone en la medida de lo posible. ¿Es así? Así es. Eso más que todo cuando, a ver, la norma APA séptima edición hace algunos cambios sustanciales. Justamente ese punto lo vamos a tratar en las citas parafraseadas. En algunos casos no es necesario ubicar las páginas o la numeración, más que todo en las citas parafraseadas, porque como ustedes sabrán, las citas parafraseadas son aquellas que
surgen de un análisis, es decir, no es un copy-pega, trivialmente como se conoce. Lo que sucede en una cita parafraseada es que leo, analizo el texto y lo redacto con mis propias palabras, como nosotros decimos, así trivialmente, con mis propias palabras. Entonces, allí no es necesario agregar o no es obligado agregar una numeración. En el caso de citas textuales, obviamente como son puntos, se puede decir es un copy-pega, ¿no? Puntos exactamente iguales, debo de señalar las páginas para que el lector o la persona que revisa o valida el texto tenga la posibilidad de corroborar esa información en la fuente, ¿no? Sí, Carlos, aquí hice otra pregunta. ¿Qué se hace cuando no tenemos acceso al texto completo para poder colocar el número de página? ¿Puede omitirse? Perfecto. A ver, en esto de la redacción científica existen muchísimas variables. Es decir, no es estándar. No es simplemente que alguien te dice, mira, toma, aquí hay un libro, aquí hay un artículo, aquí hay otro libro, redacta. No. Hay un montón de variables que inciden en la calidad del texto. ¿Cuál es el punto o qué es lo que nos interesa? Que ustedes adquieran práctica, adquieran praxis y que les permita esto ir desarrollando, ir mejorando, ir potenciando. Esto es como todo lo que se aprende. Esto es un resultado de práctica, de practicar continuamente, de desarrollar, de aplicar los conceptos. Y en este caso, por ejemplo, sucede igual, ¿no? No hay que considerar que es un estándar, no hay que considerarlo así, sino que es un conjunto de elementos que hay que ir perfeccionando, que hay que ir mejorando y desarrollándolos así, ¿no? Carlos, la última pregunta dice, ¿las referencias bibliográficas y la bibliografía consultada es lo mismo? Bien, a ver, en algunas revistas, en las pautas de estas revistas o las normas para autores, se indica el apartado de referencias se debe denominar referencias bibliográficas. En otras indica el apartado de referencias se debe denominar bibliografía. En otras indica el apartado de referencias se debe denominar literatura. Es decir, hay una serie de nombres o de nomenclaturas que representan lo mismo. Ahora, si queremos analizar textualmente desde el concepto o la conceptualización de la palabra, obviamente bibliografía no es lo mismo que referencia. De libros, por eso se llama bibliografía, es decir, de bibliotecas. En cambio, referencias es una forma de describir esta misma actividad, pero de forma más amplia, es decir, incluyendo libros, incluyendo artículos, incluyendo quizás tesis, proyectos. Pero como les digo, podemos decir que en la publicación científica, estas palabras, literatura científica, referencias bibliográficas o bibliografía, significan lo mismo, ¿no? Bien, entonces, continuando, después de desarrollar esta serie de preguntas, pasamos a las citas parafraseadas. Y estas citas parafraseadas, como ya les di un pequeño adelanto, a diferencia de las citas textuales o textualizadas, eh, tienen una definición. Perdón, aquí esto de más de 40 palabras no iría. Omitamos esto, por favor, ¿no? Fue un error, sí, de hecho fue un error al momento de que copié y pegué la presentación para seguir desarrollando, el tema de las más de 40 palabras quedó allí. Pero justamente nos sirve para algo, para entender que las citas parafraseadas no tienen un límite. Y obviamente es así, porque las citas parafraseadas son un análisis personal o colectivo, según el número de autores, de una información que ya está publicada o que está citada o que pertenece a otros autores. Es decir, no hay por qué definir si tiene menos de 40 palabras o más de 40 palabras, porque independientemente de la cantidad de palabras, es un análisis, es una cita analítica de información que ya ha sido publicada a nombre de otros autores. Entonces, es indiferente cuántas palabras tenga, porque surge, como les digo, de un análisis personal o colectivo que se realiza de la información que voy a citar, ¿no? Bien, estas citas parafraseadas se pueden desarrollar de la siguiente forma. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso se indica lo siguiente: el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Es decir, esta frase, esta oración, este texto, fue publicado ya, alguien lo dijo. Y quizás yo lo puedo saber, por ejemplo, yo puedo decir,
en base a la observación, en base a lo que me contaron mis antepasados, en base a lo que sé, que en el siglo XXI han habido muchas muertes y que estas han aumentado de forma exponencial. Yo lo puedo saber, de hecho, ¿no? Lo puedo conocer. Pero eso no significa que yo haya sido el creador de esa idea o la persona que comprobó o desarrolló esa idea. En este caso, Ramírez, en su texto, publicado en 1983, ya lo determinó. Entonces, debo de utilizar una cita. Debo de utilizar una referencia que me permita señalar o dejar por sentado que esa idea no me pertenece, sino que la obtuve de otro documento. Y aquí respondo también la pregunta que hizo la compañera, me parece. Si es necesario agregar el número de páginas. En las citas parafraseadas, como ustedes observan, no es necesario. Simplemente con el autor o los autores y la fecha de publicación basta. Justamente porque en estas citas no hay un copy y pega como se lo conoce de forma común, sino que lo que ha resultado es un análisis de esa información. Bien, tenemos también otro ejemplo en el cual sí se agregan las páginas. Y es lo que les decía, es decir, la norma APA no me obliga, no me exige y no me prohíbe que ubique la página. Si yo considero que debo agregar esa página y que es relevante o que es importante para el desarrollo del texto, pues lo ubico, pero no es obligado. Yo personalmente no la uso, prefiero esta opción. Porque, como les digo, surge de un análisis personal de la información que estoy referenciando, ¿no? Para mí no es necesario, pero hay que dejar claro que la norma APA me da la posibilidad tanto de ubicarlo como de no. Ahora bien, muchos de los ejemplos que se han planteado hasta el momento, como ustedes observaron, Ramírez, Taleb 2016 y muchos otros, corresponden a un solo autor. Si solamente vemos un apellido, el de Ramírez, el de Taleb y muchos otros, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando la referencia le corresponde a más de un autor, a más de una persona? Es decir, la cita es, por ejemplo, de 2 autores, de 3 autores, de 4 y de forma indefinida de varios autores. Procedemos de la siguiente forma. Obviamente, cuando se trata de un autor, lo ubicamos de esta forma. El apellido del autor, Ramírez, 1983. No debemos agregar nada más porque es un solo autor, ¿no? Cuando se trata de 2 autores, debemos de ubicar los apellidos de los 2 autores. Por ejemplo, si los autores son Morales y Guerrero, debo de ubicar Morales y Guerrero, 2018, por ejemplo. En el caso de que sean, como les digo, 2 autores. Y en el caso de que sean 3 autores o más, es decir, 3, 4, 5, etc., a partir de 3 autores, ubico estas palabras. Et al. Et al son palabras en latín que significan básicamente y colaboradores, o y otros, y los demás. Sánchez, que es el primer autor, Sánchez es el primer autor, y los demás, es decir, y colaboradores, en el 2018. Es decir, no estoy en la necesidad de agregar el nombre o el apellido de los demás autores. Solamente menciono el primero, et al, y el año de publicación. Y aquí ya surge una comparación entre la APA sexta edición y séptima edición, porque la APA sexta edición, ¿qué me indicaba? Me decía, cuando se trate de 3 autores, como en este caso, o más, la primera vez que menciono esta cita, debo de ubicar a todos los autores. Es decir, por ejemplo, Sánchez, Morales, Pazmiño, Guerrero, 2018, la primera vez. Y a partir de allí, si reutilizo esa cita o esa referencia, lo hago de esta forma, Sánchez et al. Es decir, solamente el primer autor, et al. Y el año. Pero la norma APA en su séptima edición modificó este punto y nos indica con claridad que desde la primera vez que se menciona, se hace de esta forma. Solamente el primero, publicar al segundo, al tercero, ni al cuarto, ni a los demás. Solamente el primero y el año de publicación. Bien, entonces esa es una de las diferencias que ya vamos detectando entre la sexta y la séptima edición de esta norma APA, ¿no? Bien, hasta allí, preguntas. Hagamos otra pausa antes de utilizar o de ejemplificar con las referencias de libros y artículos. César, por favor. Sí, dice, si la fuente del texto, libro o artículo está en inglés u otro idioma extranjero, ¿se cita en el mismo idioma o se traduce?
Ya, bien. Eso ya lo vamos a analizar posteriormente cuando referenciemos, porque hasta este momento hemos analizado las citas, ¿no? Es decir, de forma, alguien por favor tiene encendido el micrófono. Bien, les decía que eso lo vamos a analizar en el tema de cuando referenciemos. Hasta ahora hemos analizado las citas, la primera parte, es decir, en el desarrollo del texto. Una vez que hemos desarrollado el texto y que hemos agregado esas citas, pasamos al siguiente punto, es decir, a referenciar. Ya, aquí hay otra. Pero si la referencia es de dos autores, ¿se colocan los dos apellidos? Así es. Justamente eso les mencionaba. Cuando se trate de dos autores, ubico de esa forma. Por ejemplo, Morales y Guerrero, paréntesis 2018. Ubico a los dos. Allí sí, con obligatoriedad, debo de agregar a los dos autores. Cuando se trate de tres o más, allí solamente menciono al primero, et al, siempre esas palabras, et al y el año. Listo, Carlos, continuamos. Bien. Ahora sí. Aquí vamos a analizar también la pregunta que hizo la compañera, me parece. Disculpe, en esta revista no se acepta Sánchez y Col. Solo Sánchez et al. Ya. También, buena pregunta, gracias. Eso sí, le solicitamos que mantengamos la vía protocolaria que hemos establecido, es decir, por mensaje, escriben la pregunta y pues bueno, a partir de allí se realiza la respectiva lectura para responder. De hecho, lo que menciona la compañera, dándole atención a su pregunta, existen varias formas, es decir, también se puede poner así como ella lo menciona, Sánchez y colaboradores, que como les dije es lo mismo. Et al es en latín y colaboradores es en español, pero la norma APA recomienda y la gran mayoría de las revistas exigen que se haga de esta forma, es decir, en latín, et al. Bien, entonces continuando con lo que les estaba planteando, es decir, ahora sí, la referenciación. Una vez que he establecido las citas y que indico, a ver, tengo por ejemplo 15 páginas, ¿no? Desarrollé mi artículo de 15 páginas. Y tengo 20 referencias intertextuales, es decir, cité a 20 documentos con sus respectivos autores, con sus fechas de publicación. Ahora debo de elaborar mi apartado de referencias, es decir, referenciar esas citas que he desarrollado en el texto. Y como es evidente y como seguramente muchos de ustedes conocerán, las referencias tienen estructuras definidas en función de si se trata de libros, de si se trata de artículos científicos, de si se trata de documentos de este tipo, ¿no? Entonces, eso vamos a ir analizando a partir de este momento. Vamos a ir desarrollando referencias para libros, para artículos y para páginas web, que como el día de ayer les comentaba, en algunos casos son muy valiosas para desarrollar y poder generar un documento óptimo, como lo que buscamos a partir de este curso taller, ¿no? Bien, ¿qué sucede cuando se trata de libros? Tenemos variables. El libro puede ser impreso. El libro puede estar publicado o elaborado con editor. ¿Cuáles son los libros con editor? Seguramente muchos de ustedes se preguntan. No sé si ustedes seguramente se han percatado, ¿no? Que muchos de los libros en su portada tienen séptima edición, sexta edición, quinta edición, así como las normas APA, ¿no? Que continuamente se están editando. Es decir, una persona, a ver, el creador es la persona que produce el libro en primera instancia, es el autor. Pero ¿qué sucede? Viene alguien que se dedica a la edición y que obviamente conoce el tema, ¿no? Y decide editar, es decir, decide sacar una segunda edición. Entonces, esa persona editó el libro, hizo modificaciones, hicieron cambios y figura como editor. Entonces, muchos libros, de hecho muchos libros, se publican bajo esa modalidad. El autor produce y a partir de allí editores o personas especialistas del área hacen cambios, hacen modificaciones que permiten ir mejorando, ir contextualizando de otra forma el desarrollo o el devenir del texto. Esos son los libros con editor. Los libros impresos, como ustedes conocerán, son todos esos libros que tenemos en físico, que se han publicado y que se han difundido así de forma impresa. Y los libros en línea, que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, en plena sociedad del conocimiento y con las tecnologías, con las TICs tan avanzadas, resulta incomprensible creer que los libros en línea no son la principal estrategia de
publicación de libros, porque más aún en tiempos de pandemia, en los cuales la presencialidad está perdiendo bastante, más que todo en estos momentos, ¿no? Por temas de aislamiento, por temas de protocolos. Hay muy pocas actividades que se realizan de forma presencial y todo se está volcando hacia la virtualidad. Entonces, muchos libros actualmente se publican bajo esa modalidad, como libros en línea. Bien, ¿cuáles son las diferencias? Para referenciar. Si el libro es impreso, lo hago de la siguiente forma. Apellido del autor. Por ejemplo, Morales. N, sigla o inicial, perdón, inicial, no sigla, inicial de el autor. Por ejemplo, en mi caso, me llamo Carlos Morales. ¿Cómo ubico? Morales, coma, C, es decir, la inicial de mi nombre, punto, y el año de publicación. Por ejemplo, Carlos Morales, yo publiqué en el año 2019. Morales, coma, C, punto, y el año 2019. Luego, el título del trabajo, como ustedes se podrán dar cuenta, ese título del trabajo está en cursivas. Está en cursiva. Entonces, supongamos que yo, Carlos Morales, publiqué un libro denominado La investigación en tiempos de pandemia por COVID-19. Se me ocurre. Ese título del libro debe ir en cursivas. En cursivas, siempre recordar eso. Y al finalizar, la editorial, es decir, la organización, la institución que editó mi libro. En este caso, por ejemplo, Ediciones Ulean es la editorial universitaria que corresponde a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Si mi libro se publica en esta editorial, aquí ubico el nombre de la editorial, es decir, Ediciones Ulean o Editorial Universitaria Ulean. Bien, pero ¿qué sucede? Aquí muchos de ustedes, que quizás tenían conocimiento en la sexta edición, ya empezarán a analizar y a detectar ciertos cambios, porque la norma APA en su sexta edición para los libros exigía que se ubique la ciudad donde se edita el libro. Es decir, por ejemplo, Manta, 2 puntos y la editorial. Esa era la norma APA en su sexta edición. Todo lo demás igual, apellido, inicial del nombre, año, título del trabajo, y después de eso, la ciudad, en este caso Manta, 2 puntos y el nombre de la editorial. La séptima edición ha decidido eliminar la ciudad y dejarlo solamente como editorial. Y creo yo también que es una ventaja bastante importante porque desde mi punto de vista, a título personal, siempre que estaba citando yo decía, pero no es necesariamente relevante saber en qué ciudad se editó. Con el hecho de saber qué editorial lo editó, creo yo que es suficiente. Y además muchas editoriales tienen su organización distribuida en muchas ciudades, entonces a veces en los libros es un poco complicado encontrar la ciudad donde se edita el libro. La editorial se menciona, por ejemplo, Editorial Ulean, y todos sabemos que es de Manta, pero hay muchas editoriales extranjeras que a veces no tenemos la certeza del lugar en donde se publicó, en donde se editó. Entonces, yo sí, como les digo, a título personal, siempre lo consideré como un aspecto no tan relevante, no tan significativo, y justamente en la séptima edición ya ha sido sacado de esta referenciación en cuanto al libro. Ya no es necesario, como les digo, ubicar la ciudad ni el país, basta con apellidos, inicial del nombre, año de publicación, título del libro y el nombre de la editorial. Se acabó, suficiente para referenciar en base a norma APA séptima edición. Luego, los libros en línea son muy similares a los anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que como son en línea, debo de agregar al final, como ya muchos de ustedes se están imaginando, debo de agregar al final DOI o URL. Bien, vamos analizando estos términos. DOI, ¿qué es el DOI? DOI es una identificación, como por ejemplo para los seres humanos, para nosotros, la cédula, el DNI o el pasaporte para algunos. El DOI es ese código que me identifica, que me dice, a ver, este número le corresponde a Carlos Morales Paredes, nadie más lo tiene. El DOI funciona de la misma forma. El DOI es un código que identifica una publicación, preferentemente para artículos científicos, pero muchos libros tienen también un DOI que los caracteriza. Y URL, como ya ustedes sabrán, es la página, el link, el acceso hacia esa información. En este caso, como es un libro en línea que está subido en internet, el URL sería el link con el cual puedo acceder a este libro. Y de allí todo es exactamente igual. Pero ¿qué vemos de diferente, no?
Vamos a ir analizando también este punto. Que en este caso tenemos dos autores, apellido y apellido. En el primer ejemplo teníamos tan solo un apellido, es decir, es evidente que este libro es un ejemplo, este ejemplo es para un libro de un autor, y en este segundo caso es un ejemplo para un libro de dos autores. Pero es indiferente, un libro impreso puede tener 2, 3, 4, 5 autores, un libro en línea puede tener también un número indiferente, un libro con editor. Es decir, no es porque sea un libro impreso solo un autor. No pensemos en eso que les mencionaba antes, en estándares. Aquí no se trata de estándares, aquí se trata de ser analíticos, de utilizar el raciocinio para comprender y entender los aspectos relevantes para referenciar y citar. Es decir, perfectamente un libro impreso puede tener 2, 3, 4 autores, un libro en línea puede tener uno solo, puede tener 2, 3, 4, etc. Y un libro con editor, asimismo, puede tener 1, 2, 3, 4, 5 editores. Es indiferente. Aquí surge también otra diferencia respecto a la norma APA sexta edición. La norma APA en su sexta edición indicaba lo siguiente. Cuando estemos referenciando, cuando vayamos a referenciar, más que todo en artículos que en nuestro medio, por acá no es muy común. La gente se asusta cuando ve un artículo de 15 personas, 15 autores, 20 autores. Dicen, no, pues, ¿cómo es posible que 20 personas hayan hecho un documento de 15 páginas? Que cada uno hizo una página. Y les soy sincero, aquí la gente dice, no, no puede ser posible. 15 páginas, 15 autores, o hasta más. Muchos tienen 20, 25. Eso no es muy común aquí. Pero en otros países, más que todo en países anglosajones, países nórdicos, es muy común porque allá se forman muchos equipos colaborativos de investigación. Es decir, por ejemplo, un equipo de investigación está compuesto por 20 personas, 25, y todos aportan. Quizás no todos aportan en la redacción del artículo, pero algunos aportan en la recolección de muestras, en la investigación, y como tal se ubican como autores porque han aportado en el desarrollo de esos resultados. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la norma APA y sexta y séptima edición para este caso? La norma APA en su séptima edición me indica que cuando se trate de textos con autores de hasta 20, los menciona a todos, es decir, apellido del primero y inicial del primero. Apellido del segundo, inicial del segundo. Apellido del tercero, inicial del tercero, hasta completar los 20. Es decir, 20 personas podíamos mencionar. A partir del 21, en caso de que se presente, no los menciono y ubico puntos suspensivos. Puntos suspensivos y menciono tan solo al final, al último. Eso me dice la séptima, la actual. La sexta, en cambio, me ponía más restricciones. Me decía, no, solamente hasta el séptimo, incluyendo el último, y así mismo. Los 6 primeros, puntos suspensivos, y al final agregábamos al último autor. Esa es otra diferencia, como les digo, no es muy común en nuestro medio. Muchos de ustedes se preguntarán, o muchos de ustedes dirán, ah, mira, eso ha existido. Se publican artículos con 15, 20 personas. Sí, las revistas lo permiten. Las revistas lo permiten. Y estoy muy seguro que muchos de ustedes se dirán, pero ¿por qué ustedes nos hacen hacer un artículo de 3 personas? ¿Por qué solo de 3? Si en otras partes se publican de 15, 20, 25. Este señor se está contradiciendo. Muchos de ustedes se preguntarán, no, no es así, les repito. Como les dije ayer, a nosotros nos interesa que ustedes generen artículos de 3 personas, porque en el caso de que ustedes participen o quieran utilizar ese artículo como una forma de validar sus conocimientos en un concurso de méritos y oposición, ese concurso solamente valida a los 3 primeros autores. Es decir, usted puede ser el quinto, el séptimo, el octavo, el quinceavo, pero en este caso en el concurso valían a los 3 primeros. Su autoría le corresponde, usted puede ser el autor número 30, pero si participa, como le digo y le repito, en un concurso, validan a los 3 primeros. Por eso es que nosotros promovemos que ustedes desarrollen en grupos de 3. Bien. Y para finalizar el tema de los libros, para finalizar el tema de este punto, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, no cito un libro en general? Estos 3 casos son libros en general, es decir, por ejemplo, yo leí un libro X y obtuve mucha información que me sirvió, la parafraseé, la analicé y la cité. Pero de todo el libro. Pero ¿qué sucede cuando a mí me interesa solamente un capítulo de un libro? Es decir, por ejemplo, el libro podrá tener 15 capítulos, pero a mí me interesa solo el capítulo 3 o el capítulo 5. De allí obtengo toda la información, no necesito más. En ese caso, la referencia toma otra forma y cambia. ¿Qué forma tiene? Vamos por partes.
Apellido del autor, es decir, del autor del libro. Autor, siglas, perdón, nuevamente, disculpas. Año de publicación. Hasta allí nos mantenemos de la misma forma. Miren, son muy similares, muy parecidos. Continuamos. Título del capítulo o entrada. Es decir, en este caso, ya debo de agregar aquí, no el título del libro, sino el título del capítulo. Continuando con el mismo ejemplo. Carlos Morales publicó un libro de investigación en tiempos de pandemia por COVID. Así se titula el libro. Pero ¿qué sucede? Yo me agrupé con 5 personas y le dije, por ejemplo, a alguien, ¿sabes qué? Elabora un capítulo. Tú eres el autor de ese capítulo. Tú editas ese capítulo. Entonces, ese capítulo es de autoría de esas personas. Yo puedo ser el autor del libro en general, y es el que mencionamos al inicio, pero el capítulo puede ser desarrollado por otra persona. Entonces, aquí agregamos el título de ese capítulo en específico. Luego, apellidos y nombre del editor. Es decir, la persona que editó el capítulo, les repito. Por ejemplo, en este caso, si el capítulo fue editado por César Ayón, entonces, en este caso ubicamos C.Ayón. Asimismo, inicial del nombre, C.Ayón, así como está aquí, edición, ¿no? ED, que significa edición, en paréntesis. Eso no lo cambiamos. Y luego, el título de que ahora sí del libro. Continuando con el mismo ejemplo, mi libro, que en este caso César Ayón publicó un capítulo, es decir, él es el autor del capítulo, pero el autor del libro sigue siendo la persona que generó el texto en su contexto general. Entonces, aquí agregamos el título del libro en cursivas. Como ustedes se dan cuenta, observen bien por favor en la plantilla. El título del libro está en cursivas, al igual que en las presentaciones anteriores, ¿no? Cursivas, así mismo. Y luego, el número de edición, que es lo que les mencionaba, muchos libros, por ejemplo, mi libro se publicó por primera vez en 1999, se me ocurre, pero en el 2008 fue editado por primera vez, es decir, hicieron modificaciones, se cambiaron algunas cosas y se publicó esa edición. Entonces, aquí agrego esa edición, primera edición. Luego, el volumen del libro. El volumen del libro por lo general está en la portada, en la contraportada, es decir, información que está allí dentro del libro, pero tranquilos, somos conscientes y la norma APA también lo entiende así. Muchas veces esta información es un poco difícil de encontrar en un libro, más que todo, por ejemplo, en libros en línea. Nosotros buscamos, releemos el libro, pero no lo encontramos. O en su defecto no tiene un volumen, no está definido como tal. Entonces, en ese caso, al no encontrar esa información, no es necesario agregarlo, ¿no? Y al finalizar, las páginas, esto sí es necesario, pero ¿las páginas de qué? Las páginas en donde encuentro el capítulo en mención. ¿Sí? Aquí agrego las páginas o la número de páginas. Por ejemplo, este capítulo está desde la página 90 hasta la página 150. Ubico esas páginas y al final la editorial. Así como en los casos anteriores, editorial, en este caso también ubico la editorial. Sin agregar la ciudad, como les digo, no es necesario ya, norma APA séptima edición, no me lo solicita, entonces simplemente ubicamos el nombre de la editorial. En este caso, por ejemplo, Ediciones Ulean. Bien, eso en cuanto a los libros, estimados y estimadas. Hasta aquí, por favor, César, preguntas. Sí, Carlos. Dice la pregunta, ¿cómo citar desde un EPUB o MAVI que no tiene número de página? Ya, bien, a ver, es justamente lo que les mencionaba. Más que todo, justamente lo que menciona la compañera o el compañero, ¿no? Los libros en línea muchas veces no tienen toda la información a disponibilidad. Muchas veces no encontramos un volumen o el número de edición, o en su defecto, como les decía, no la tiene. También puede ser que el libro esté en una presentación tal que no esté distribuido por páginas, como el caso que plantean en la pregunta. Entonces, en ese caso, como el libro no tiene una numeración, una paginación, y no está disponible, es decir, el libro en su presentación no tiene esa estructura, no es necesario ubicar las páginas, ¿no? Ya, Carlos, dice, todos los artículos que utilicemos deben llevar DOI
porque tengo entendido que no todos los artículos lo tienen, en su mayoría son los actuales. Bien, a ver. El tema del DOI, es cierto, no todos los artículos tienen DOI, a pesar de que, por ejemplo, un requisito de Latindex, que es, podríamos decir, es la indexadora, el organismo que indexa, más básico para nuestro medio, más básico, ¿sí? Desde ahí ya les exigen a las revistas como un requisito que tengan DOI, pero muchas revistas no contienen este DOI, quizás por su historia, porque tienen muchos años y cuando arrancaron no lo tenían, muchas otras no han accedido a esto porque para acceder al DOI hay que hacer una membresía, es decir, un pago. La revista debe cancelar un valor para obtener su DOI y generar DOI para los artículos. Y conscientes de esto, muchas revistas no generan un DOI, es decir, muchos artículos no tienen DOI. Es verdad, justamente por eso surge esta opción. En caso de que el artículo no tenga DOI, podemos ubicar el URL, es decir, la página o el link en donde encontramos el artículo, ¿no? En caso de que no tenga DOI, como les menciono. Ya listo, Carlos. Dice Sandra Sandoval. Usted dijo que un concurso de mérito y oposición solo validan a los 3 primeros autores del artículo científico. Pregunta, ¿existe alguna importancia si es el primero o tercer autor, orden de aparición en el artículo para un concurso de mérito y oposición en la ULEAN? Ya, buena pregunta. A ver, el tema de los autores es, muchas veces genera conflictos, porque, a ver, supongamos que nos agrupamos 3 personas, desarrollamos una investigación y generamos un artículo científico. Ahora llega el punto de elegir cuál va de primero, cuál va de segundo y cuál va de tercero. Esa decisión o esa elección trae consigo lo que se conoce como conflictos, en algunos casos de interés. Es decir, muchos no pueden estar no de acuerdo o pueden estar en desacuerdo y decir, no, a mí me han puesto de tercero, pero yo considero que soy el primero. O me han puesto de quinto, pero yo considero que soy el tercero. Entonces, eso es un tema que normalmente se hace para decidir. Hay criterios que no son tan objetivos, es decir, se reúnen todos los colaboradores y deciden, a ver, el autor tal desarrolló la investigación, el redactor la introducción, el autor tal solamente desarrolló el resumen, el autor tal solamente aportó con la investigación. Entonces, la clasificación de autores va en función de su aporte al desarrollo del manuscrito. Es decir, obviamente el que más ha participado y más ha aportado debe ser el primer autor, no necesariamente el que lidere la investigación, porque muchas veces los investigadores expertos dicen, a ver, yo tengo la idea, yo desarrollo y pongo a mi gente a trabajar, pero el primer autor no es el líder muchas veces, sino la persona que tenga mayores aportes o que genere mayor aporte en el desarrollo del manuscrito. Eso en cuanto a la decisión de escoger o definir el orden de los autores, pero en el tema de concursos no, como les digo, los 3 primeros tienen garantizado su reconocimiento en un concurso de méritos y oposición. A partir del cuarto ya no se reconoce, como les decía, y es justamente por eso nuestro interés de fomentar artículos de máximo 3. Pero como les digo, sí marca una diferencia porque muchas personas dirán, no es lo mismo ser el primer autor que ser el segundo o el tercero. Entonces, pero eso se define, como les decía, en función del aporte en el desarrollo del manuscrito. Dice otra pregunta, ¿se puede colocar el ISBN en el caso de un libro en línea ya que no tiene DOI? Ya, bien. El ISBN no es como tal. A ver, el ISBN es un código que permite registrar un texto. En nuestro caso, en nuestro país, la Cámara Ecuatoriana del Libro lo registra así, genera un código, pero este código no necesariamente es un indicador del texto o no me da una referencia quizás tan específica como por ejemplo me genera el DOI en una publicación científica, porque las revistas que asignan un DOI, por lo general son revistas indexadas, por lo general, que han pasado por un proceso complejo de revisión, de validación, y exige, por lo tanto, mayor rigurosidad al momento de publicar. Pero no, de hecho no es necesario, no hay que agregar el ISBN para las revistas, para los libros, no es necesario hacerlo así. Como les digo, solamente el DOI, en caso de que no exista el DOI para la publicación, el URL que todas las publicaciones en línea lo tienen, ¿no? Dice, el libro con editor, ¿a qué hace referencia? Es decir,
¿En qué se diferencia de los otros? Perdón, no escuché, César. El libro con No se editor, entendió muy bien. el libro con editor, ¿a qué hace referencia? Es decir, ¿en qué se diferencia de los otros? Ah, ya. Es básicamente lo que les comentaba. Me parece que sí se los mencioné. Cuando un libro se publica, por ejemplo, en mi caso, el mismo ejemplo lo continuamos. Carlos Morales publicó un libro en el 2008. Publicó su libro, pero a partir de allí, por ejemplo, otra persona, obviamente en conocimiento mío, decide realizar ediciones, es decir, decide realizar alguna modificación que garantice que el texto va a mejorar su contenido. Si realiza esos cambios, obviamente no va a modificar en sí el 100% de la estructura, sino cambios relativamente sustanciales en el texto, y el texto toma quizás otra forma, se agrega un capítulo, es decir, se genera un cambio en el texto. En ese caso, el libro se denomina libro con editor, porque ha sido producto de una edición, que en este caso la genera un editor como tal, ¿no? Ya, dice, ¿cuándo utilizo para indicar un párrafo? Perdón, disculpa, no se entendió. ¿Cuándo lo utilizo para indicar un párrafo? Para indicar un párrafo, ¿en qué sentido? No entiendo muy bien la pregunta. Quizás asumo que se refiere a cuando estamos citando un párrafo, pero el párrafo está en una página, ¿no? Entonces recordemos que podemos utilizar un párrafo, pero ese párrafo está en una página que está como tal enumerada, ¿no? Y por lo tanto ubicamos, en el caso de que sea necesario, su numeración de página. Dice, si quiero citar una cita que se encuentra en la obra de otro autor, ¿qué estructura debo seguir? Ya. En ese caso, se aplica lo que conocemos como citado por. Es decir, por ejemplo, estoy leyendo un documento, ¿no? Me interesa la información que encuentro. Decido que va a ser parte de la redacción de mi artículo. Decido tomarla, pero me llevo la impresión de que esa información ya está citada en ese texto. Es decir, no le pertenece al autor del texto que yo leo, sino que ese autor ya citó y referenció a otro autor. Entonces, en ese caso tengo dos opciones. Primera opción, voy al texto que está ahí citado en el documento que leo y lo referencio directamente a ese autor. Es decir, hago uso directo de la cita que está allí mencionada. Segundo caso, imaginémonos que suele pasar que no encuentro esa referencia que está ahí citada, la busco y no la encuentro. No la encontré, quizás porque no está subida en internet, es un libro físico, no la encontré. En ese caso, como no tuve acceso a él, utilizo esta opción que entiendo está orientada hacia la pregunta que mencionan. El citado, es decir, ubico, por ejemplo, la doble cita, Morales 2018, citado por Pazmiño 2019, se me ocurre. Es decir, utilizo esa palabra, citado por. Listo, Carlos, continuamos. Ya, ok, listo. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del caso quizás más complejo, porque como ustedes observaron, en el tema de libro impreso, muy sencillo, apellidos, título y editorial. Libro en línea, muy similar, agregamos el DOI o URL. Libro con editor, también muy similar, pero en el caso del capítulo de un libro, se dieron cuenta que la estructura es más compleja. Entonces vamos a analizar un ejemplo, un caso de esos textos o libros en los cuales debo hacer referencia, ¿no? Bien. Esta es la estructura estándar, esta es su estructura estándar, y en este caso la vamos a ir desglosando. Bien. Apellido del autor o apellidos. Rentería Salazar. Estoy muy seguro que muchos de ustedes se preguntarán, pero acá me dice apellido, no me dice apellidos. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, en Latinoamérica, en nuestro medio, los apellidos o existen muchos homónimos, muchas personas con los mismos apellidos, con los mismos nombres, entonces puede causar confusión. En ese caso es recomendable cuando sean apellidos muy comunes, por ejemplo en Manabí somos ricos en apellidos como Moreira, muchos apellidos comunes, ¿no? del medio. En este caso es necesario agregar también el apellido materno, es decir, por ejemplo, Rentería Salazar. Un punto, no es necesario, es decir, no es necesario, pero
es una opción ubicar los dos autores. Es decir, yo como autor, cuando publico un libro, tengo la opción o de ubicar solamente mi primer apellido o de ubicar también mi segundo apellido. Por ejemplo, en mi caso, Morales Paredes, yo siempre ubico mis dos apellidos, Morales Paredes, por el respeto que le tengo a mi madre. Entonces, siempre va mi apellido materno allí, Morales Paredes. Lo que hago, lo que pueda publicar, a nombre de Morales Paredes. Entonces, ya es un tema subjetivo, ¿no? Depende del autor y depende del momento de que se cite. Bien, entonces, en este caso, Rentería Salazar, como les indicaba, la inicial del nombre, P, puede llamarse Paulo, puede ser una mujer, Paulina, Pablo, etc. No, solamente nos interesa la inicial, la letra. Año de publicación, 2006. Luego, esto corresponde ¿a qué? Al título del capítulo o entrada, ¿cierto? Título del capítulo o entrada. El capítulo del cual obtuve la información se denomina el comienzo de la renovación. Luego continuamos en inicial de los nombres, M.A. Flores Góngora, es decir, también se utilizan los dos apellidos. ¿De quién? Del editor o de la editora en este caso, ¿no? Es decir, esta persona, Flores Góngora, editó el libro, editó el capítulo, editó este capítulo, entonces por lo cual la menciono. Y luego, el nombre del libro o el título del libro, en este caso se titula Bogotá, dos puntos, Renovación Urbana, Renovación Humana. Ese es el título, como ustedes observan, en cursivas, ¿no? Siempre manteniendo esa estructura, el título en cursivas. Y después de eso, las páginas, desde la 80 a la 100. Y aquí pasa el caso que les decía, que es muy probable ni un número de volumen. Entonces, como les digo, no lo ubico porque no está disponible la información, no tengo acceso a ella o no es parte de este libro. Entonces, no es obligado. Siempre y cuando la tengamos a disposición, lo ubicamos. En este caso, no se encontró la información, ubico directamente la numeración o el intervalo de páginas, desde el 80 hasta la 100. Y finalmente, la editorial, es decir, Empresa de Renovación Urbana. Y así es como realizo, en este caso, mi referencia o mis referencias así puntualmente de un capítulo de libro. Allí lo estoy referenciando. Bien. Luego, hasta allí para finalizar el tema de los libros, por favor, preguntas. César. César, por favor, estamos por aquí. Sí, Carlos. Es una pregunta que se pasó por alto en antes, en la anterior. Con APA ya no se colocan los nombres científicos con cursivas, con APA ya no se colocan los nombres científicos con cursivas. De la compañera Karina Carrera. Me imagino que se refiere a los nombres en cursiva. Me imagino que se refiere a la cita. No, como observamos, no es necesario el nombre de los autores, no va en cursiva, sino en el caso de los libros, el título del libro. Solamente el título del libro lo ubicamos en cursivas. Y como ya veremos a continuación, en el caso de artículos, qué punto específico va en cursivas, pero bajo ninguna circunstancia o condición, el nombre o la autoría va en cursiva. Dice nombres científicos de especies, es la pregunta, Carlos. Ahora sí, claro. Los nombres de especies, animales, vegetales o cualquier tipo de especie va en cursivas. Eso sí, va en cursivas. Listo. Hay otra pregunta, dice, en la actualidad existe mucha información relevante que se ha dado a conocer a través de los webinars, seminarios y conferencias en línea a nivel nacional e internacional, al menos en turismo. ¿Cuál es la manera de citar algún dato importante generado en estos eventos? Ya, muy bien, muy bien. Me imaginé que esa pregunta iba a surgir porque, a ver, seamos realistas. Mucha de la información que conocemos, en nuestro medio más que todo, a veces no sale de libros, tampoco sale de artículos científicos, sale de quizás una conversación, una entrevista inintencional que tuvimos, un video que encontramos en las redes sociales, y a pesar de que ustedes pueden decir, no, pero un video que está en YouTube, por ejemplo, no tiene relevancia o no tiene trascendencia, y
no debería citarlo, pero ¿qué sucede? Muchos de los videos, por ejemplo, que están colgados en YouTube, tienen información científica que sale de textos, es decir, sale de referencias bibliográficas como tal. Hay una fuente científica que valida esa información. Entonces, allí tenemos dos opciones. Por ejemplo, en el caso de videos o de información que encontremos así, o de conversaciones, debemos de tratar, en primera instancia, de buscar la fuente original de la información, porque, por ejemplo, esa conversación que tuvimos en el webinar, por ejemplo, en una charla, esa persona la tuvo que haber sacado de algún lado sacó los ejemplos, de algún lado sacó la disertación que está haciendo, leyó un artículo, leyó un libro. Entonces, es por eso que ustedes deben exigir siempre la fuente. No sé si ustedes se percataron, pero en esta presentación está ahí la fuente. Cuando ustedes lean las diapositivas, en algún punto van a decir, ah, aquí está la fuente, la sacó de aquí. Es como una tarea que les dejo para que ustedes obtengan la fuente. No dice directamente fuente, ¿no? Pero en algún punto está la fuente de dónde se obtiene este desglose, ¿no? Espero que ustedes en la revisión que hagan la detecten. Y es así, porque en un webinar, en un conversatorio, toda la información se supone o se entiende que ya está difundida previamente o ya ha sido publicada. Entonces, yo como escritor, si considero que esa información es relevante y que la necesito, debo de buscar la fuente original o de preguntarle, hey, una pregunta, estimado, ¿de dónde sacó esa información? Porque o puede ser que usted sea el autor y por lo tanto debería estar publicado, difundido o validado en un medio, o puede ser que usted la leyó en otro documento y queremos saber para poder acceder a ella y citarla. Ese es el protocolo que debería seguirse, pero en algunos casos es muy complicado obtener estas fuentes y APA, de hecho, genera también un formato para estas referencias, pero las revistas aún no, a pesar de que, como les digo, APA establece los lineamientos para hacerlo, no lo recomienda y las revistas no lo aceptan. Entonces, es mejor creer que trabajemos de forma con los estándares, con lo que sí aceptan las revistas, porque muchas revistas, imagínense si la revista ve que usted ha sacado una información de un link de una red social, surge un análisis, una discusión de la veracidad de esa información. Entonces, para garantizar que el trabajo está bien hecho, no caigamos o no utilicemos este medio, sino que los medios validados científicamente, ¿no? Dice Carlos, en caso de que coincidan los dos apellidos y la inicial del primer nombre, ¿qué se hace? A ver, en caso de que coincidan los dos apellidos, por ejemplo, sucede mucho en nuestro medio, Palma, Palma, se me ocurre, ¿no? Y el inicial, Pablo, una persona que se llama Pablo, Palma, Palma. Puede pasar, puede pasar. En ese caso, tengo la opción de ubicar los dos apellidos, es decir, Palma, Palma, coma, P. No tengo otra opción porque no le puedo cambiar el nombre a la persona. Es decir, no es que va a surgir otra forma o otro mecanismo. La forma es la misma, es estándar. Por eso todos estos procesos están estandarizados en una norma. La norma busca eso. Norma APA dice, a ver, ¿quiere usted redactar en base a APA sexta edición? Siga la norma como tal, siga el estándar. Por eso es una norma. Entonces, el estándar o la norma dice eso, no podemos cambiar, no podemos modificar el apellido, pero en este caso coincidencialmente podemos tener un ejemplo muy llamativo, Palma, Palma, P, y esa es la forma en la que se debe referenciar, ¿no? Dice Carlos, ¿usted recomienda utilizar la aplicación de Word? Se refiere a las normas APA para citar. Ya, muy bien, también esperaba esa pregunta. De hecho, espero muchísimas preguntas de ustedes. Es bastante evidente que esa pregunta iba a surgir. Sí, a ver, muchas personas acostumbran usar la función del Word para referenciar, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? Esa función actualmente ya no está en sincronía con la séptima edición, sino que sigue manteniendo el formato de la sexta edición. Yo la puedo seguir usando, pero en el caso, por ejemplo, de los libros, ya no tendría que introducir la ciudad, porque si yo a la función del Word le pongo ciudad, vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? Para que ustedes vean en este caso. Seguimos, Carlos, entonces. Sí, sí, continuamos con el ejemplo de la pregunta, ¿ya? Para que quede más claro. Listo. Un momento, un momento.
Ahora sí. Tengo un documento Word. Lo vamos a analizar. Se ve, ¿no? Se ve el procesador Word. Sí, sí, se logra ver. Sí, se ve. Bien. Este procesador, en base a la pregunta que ha mencionado la persona que antecedió, como ustedes conocen, me genera también la función de referenciar. Ya. Bien. Supongamos que estoy redactando el artículo, ¿no? Mi paper, y estoy indicando lo siguiente. Según Cedeño 2018, la investigación serie de pasos metodológicos, ¿no? Perfecto. Eso es una cita parafraseada. Yo lo puedo escribir con mis palabras, pero alguien ya lo dijo, alguien lo publicó, alguien lo difundió. En este caso, Cedeño. ¿Cierto? Bien, entonces soy consciente de que Cedeño mencionó eso. Cedeño es el apellido y el año de la publicación. Ahora, en base a lo que preguntan, tengo dos opciones. Yo personalmente no utilizo la referencia del Word, la función Word, pero en algunos casos muchas personas deciden usarla, ¿no? Bien. ¿Qué haría yo, por ejemplo, si es algo rápido? La elaboro yo mismo, por ejemplo. Yo sé que se llama Cedeño, Gabriela Cedeño, y lo publicó en el 2018. Busco el título del libro, por ejemplo, si es un libro, investigación, me estoy inventando, ¿no? Investigación actual. Esto va en cursiva, recuerden que el título del libro va en cursiva, y luego de eso va el nombre de la editorial. Supongamos que se publicó en Ediciones Julián, sin cursivas, ¿no? Ediciones Julián, perfecto. Esa es la forma en la que yo lo haría. Ahora, supongamos que tiene, no es solamente Cedeño el autor, sino que tiene dos autores. Vamos a hacer los ejemplos. Gracias a la pregunta nos adelantamos a los ejemplos, pero considero que estamos en un buen momento para hacerlo. Supongamos que esta referencia no corresponde solo a Cedeño. Es decir, es otro ejemplo, otro caso. Corresponde a dos autores. ¿Qué hacemos? Como ya no solamente Cedeño, sino que son dos autores, tengo dos opciones. Digo, Cedeño y García, 2018. O en lugar de I, en lugar de este I, el símbolo de I. Es ese símbolo, ¿no? Tengo dos opciones. O este símbolo, o la letra I. Bien. Entonces, como son dos autores, los cito. Cedeño. Recordarán, siempre, apellido del primer autor, Cedeño. Inicial del autor, G. Supongamos que se llama Gabriel. Luego, I, O, el símbolo. Tengo esas dos opciones. Perdón, me falta un punto. Y el segundo apellido, ¿cierto? García. Entonces ubico aquí, García. Coma, inicial de su nombre. Supongamos que se llama Daniel García. Entonces, Daniel. Paréntesis, 2018. Tenemos el año de publicación. Recuerden, apellidos de los autores, del autor 1, inicial del autor 1, apellido del autor 2, inicial del autor 2. Luego, todo el libro, supongamos que es el mismo libro, no vamos a cambiar. Sigue estando en cursiva. Y luego la editorial, Ediciones Julián. Perfecto. Cité dos autores. Ahora, supongamos que no son dos autores, sino que son tres autores. El mismo ejemplo. Según Cedeño, ¿qué dijimos cuando son tres o más autores? Solo menciono al primer autor. Recuerden, estimados asistentes, solamente menciono al primero cuando sean tres o más. Como tengo la seguridad de que la cita corresponde a tres o más, menciono el primero,
Y las palabras et al. Exactamente. Et al, punto, y la fecha de publicación, el año, 2018, y continúo la investigación con mi cita, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta que en este caso, como son 3 o más, Cedeño, es decir, el apellido del primero, et al y el año 2018, ¿no? Y para referenciar, ¿cómo hago? Allí sí ubico el nombre de todas las personas o todos los personajes que están involucrados en esa autoría. Cedeño G, ¿cierto? Que es el primero. Apellido del segundo, supongamos que el segundo es el mismo caso, García, Daniel. Y puedo ubicar este símbolo, recuerden, o la palabra I. Yo particularmente uso el símbolo, se ve mejor. Y el apellido del tercer autor, Morales, por ejemplo, Morales, y la inicial de su nombre. Siempre esa estructura, apellido, inicial, apellido, inicial, apellido, inicial. En este caso tenemos 3 autores, autor 1, autor 2, y autor 3, ¿cierto? Están los 3 autores. El resto es igual. Año de publicación, 2018. Título del libro. Y finalmente, el nombre de la editorial. Recuerden que estamos analizando libros, no hemos tocado el tema de los artículos. Esto es para el caso de los libros. Y allí he citado, vieron ustedes ejemplos, cuando es un autor, ¿cierto? Solo menciono obviamente el primer autor y lo referencio. Cuando son 2 autores, menciono los 2. Y cuando son 3 autores, menciono el primero y referencio sí a los 3. Bien, eso de forma manual. Yo puedo hacer mis referencias de forma manual, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero ¿qué sucede si quiero usar la función de referencia? Que es justamente lo que preguntaban. En ese caso utilizo esta función, ¿no? Ingreso aquí, referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. Ah, perdón, se me olvidaba. Antes de todo, escojo el estilo. Y aquí entra en juego lo que les mencionaba. Este estilo está configurado para la APA sexta edición. Es decir, en este caso, la APA sexta edición, justo aquí, consideraba antes de la editorial la ciudad. Por ejemplo, Manta, 2 puntos, Ediciones Julián. Es el único cambio en los libros. Entonces, ya lo vamos a observar. Inserto cita, agrego nueva fuente. Recuerden, si lo quieren hacer así, referencias, inserto cita, aquí, agrego nueva fuente, perdón, e introduzco la información. Selecciono, ¿qué es? Un libro. Entonces selecciono el libro. Autores, vamos a hacer como que es solamente Cedeño. Si queremos que el procesador lo haga todo, ubicamos aquí, seleccionamos. ¿Cómo lo hice? Por ejemplo, Cedeño. Nombre, se llamaba Gabriela, me parece. Perfecto. Si tenemos un segundo nombre, le ponemos, si no, no hay problema, ¿no? Agregar y acepto. Guardé ya el nombre del autor. En caso de que sean 2, 3 más, sigo agregando. Morales, etcétera, ¿no? Agrego y acepto. Y continúo con el proceso cíclico hasta enumerar a todas las personas en esta lista, ¿no? En este caso vamos a hacer el ejemplo de un solo autor, Gabriela Cedeño. Bien, el título del libro. Habíamos dicho que el título es Investigación Actual. Perfecto. El año de publicación. Habíamos dicho que se publicó en el 2018. Y aquí se dan cuenta ustedes de que me pide la ciudad, porque la norma APA sexta edición señalaba que debe indicarse la ciudad. Es decir, en este caso tendría que ubicar Manta, porque el libro se editó y se publicó en Manta, en la editorial de la Universidad Laica, si la edición es Julián. En ese caso yo acepto y la cita que se genera intertextual es esta, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí ya puede desarrollar Cedeño, menciona que la investigación es esto, ¿no? Ya, perfecto. Pero al momento de referenciar, ¿qué hago? Referencias, es decir, ya agregué mi cita. Mi cita está mencionada en el texto, ya la almacené en el procesador. Ahora para referenciar, voy aquí.
en el mismo punto, ¿no? Referencias, bibliografía, doy clic y selecciono y observen, ¿no? El procesador, como mencionaba la compañera, genera la cita, que es lo mismo que tengo yo. La diferencia, ¿cuál es? Que como está configurada, perdón, en la sexta edición, menciona la ciudad. Menciona la ciudad. Entonces, menciona esto, Manta. Como ustedes pueden ver, acá no se mencionaba Manta porque la séptima edición, repito, no me pide o no señala que debe indicarse la ciudad. La sexta sí. Entonces, tienen dos opciones. O la eliminan de aquí, pero ya depende de ustedes, ¿no? Si quieren seguir utilizando el procesador de Word, y depende, ¿no? Si, por ejemplo, el trabajo que ustedes generan les dice, aceptamos en sexta edición, perfecto. Utilicen el procesador, lo dejan como tal, y no pasa nada. Pero si el trabajo les piden en séptima edición, o lo que están generando está en séptima, no puede ir a la ciudad y tengo que hacer una edición posterior, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los libros. Ese es el proceso para citar y referenciar libros. Espero que con esa explicación hayamos podido responder la pregunta que se generó y aparte ya irlos introduciendo en una ejemplificación de cómo citar libros cuando se trata de un autor, en este caso, cuando se trata de dos autores y cuando se trata de 3 o más autores, ¿no? 1, 2, 3. Bien, eso en cuanto a la pregunta que mencionamos, ¿ya? Continuamos entonces con los demás puntos. Ahora sí, eso en cuanto a los libros. Ahora analicemos el tema de los artículos. ¿Se observa la presentación? Parece que no. Ya. Ahora sí. ¿Se observa la presentación? Por favor, me confirman. Sí, sí se observa la presentación. Ya. Muy bien, gracias. Ya, les decía entonces, que pasamos al tema de los artículos. Bien. Un artículo, a diferencia de un libro, es un documento científico, particularmente científico, mucho más corto, es decir, una extensión de aproximadamente entre 10, 11 a unas 15, máximo unas 20 páginas. Es decir, es un trabajo con una extensión relativamente corta en contraste con los libros. Y como tal, su referenciación cambia, porque un artículo, a diferencia de un libro, está publicado en una revista científica. Es decir, no es un trabajo que está independizado, pertenece a una revista o a una publicación seriada que como tal debemos referenciarla. Entonces, ¿cómo procedemos? En el tema de los nombres, apellidos y publicación o año de publicación, se mantiene el mismo proceso. Apellido del primer autor. En el caso que estábamos analizando en el Word, Cedeño y su inicial del nombre. Apellido del segundo autor, García e inicial del nombre. Y apellido del tercer autor. En este caso tiene 3 autores. Morales C. Muy bien. Luego, el año de publicación del artículo. Es decir, el artículo se publicó un año. La revista puede venir publicando desde el 2008, desde el 2001, desde el 1990. Pero el artículo se publicó, por ejemplo, en el 2019. Entonces, ubico el año de publicación del artículo, no de la publicación que viene generando la revista, sino de publicación del artículo. Luego, el título del artículo específico, es decir, en este caso, análisis metodológico de las estrategias pedagógicas inclusivas. Se me ocurre ese tema. Ubico el título allí. Ese título tal y como está. No lo ubico cursivas, sino que sin cursiva, de forma normal, lo ubico. Luego de eso, el título de la revista, es decir, el nombre de la revista. Ese artículo que les mencioné está publicado en una revista, ¿no? Está publicado, por ejemplo, en Revista de Pedagogía Inclusiva. Ese es el nombre de la revista. Si la revista se llama así, publica todos los años o todos los semestres, entonces agrego el nombre de la revista. Pedagogía Inclusiva o Revista de Pedagogía Inclusiva en cursiva, como ustedes logran observar. Esto de aquí está en cursiva. El nombre de la revista siempre va en cursiva. Y luego de eso, el volumen de la revista. El volumen de la revista tiene referencia con los años. Por ejemplo, si la revista publica desde el 2015,
El volumen 1 corresponde a la publicación del 2015. El volumen 2 a la publicación del 2016. El volumen 3 al 2017. El volumen 4 al 2018. El volumen 5 al 2019. Y el volumen 6 al 2020. Es decir, el volumen tiene que ver con el año de publicación. Luego, el número de la revista. El número de la revista son las publicaciones que esa revista hizo en el año. Por ejemplo, ya habíamos dicho, el volumen es en función de los años. Si es en el 2020, y en el caso que planteamos, sería volumen 6, ¿cierto? El número de la revista es, por ejemplo, la revista publicó de forma semestral, es decir, publicó 2 veces en el año. Semestral significa cada 6 meses, y por lo tanto publica 2 veces en el año. Entonces, si la revista publicó en el segundo semestre de este artículo, sería número 2. Recuerden, el volumen depende del año. La revista publica desde el 2015. Volumen 1, 2015. Todo lo que se publicó en el 2015 es volumen 1. Todo lo que se publicó en el 2016, volumen 2. Todo lo que se publicó en el 2017, volumen 3. Y así sucesivamente. Pero el número son las publicaciones específicas por año. Es decir, si publica de forma semestral, debo de ubicar y la publica en el segundo semestre, número 2. Si publica de forma cuatrimestral, es decir, cada 4 trimestres, o de forma trimestral, entonces, y es la publicación número 3 del año, el número es 3, porque el número tiene que ver con las publicaciones específicas dentro de ese año. Bien. Luego de eso, el número de página de inicio y número de página de fin. Es decir, la revista, como les digo, agrupa varios artículos, 5, 10, 15, 20, etc., ¿no? Obviamente, este artículo que estoy citando se encuentra en unas páginas definidas. Por ejemplo, se encuentra desde la página 28 a la página 39. Entonces, ubico 28 y ubico 39. Y finalmente, el DOI, que es algo que hemos estado ya mencionando, que hemos explicado, que es el código que identifica al artículo, ¿no? El DOI es el código que identifica al artículo y como tal lo ubicamos. Ahora, ese DOI se ubica directamente así. ¿Cuál es la diferencia con la norma APA sexta edición? Que la norma APA sexta edición me pedía que ubique DOI, 2 puntos y el número. Por ejemplo, el número de DOI, 123.45.8. En este caso, la séptima edición dice, no es necesario ubicar la palabra DOI, simplemente lo puedes ubicar en forma de un link, porque el DOI también es en forma de link. Obtienes ese DOI de la revista o del artículo y lo copias y lo pegas allí. No es necesario escribir la palabra DOI, 2 puntos, y luego el link, sino que directamente el link sin ninguna palabra previa, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso trata de 2 autores. Castañeda Naranjo, primer autor. Aquí, como les decía previamente, este autor ha considerado utilizar sus 2 apellidos, ¿no? Sus 2 apellidos, así lo ha hecho y así se manifiesta. Luego las siglas de su nombre, LA, y luego los apellidos del segundo autor, Palacios Neri, con su inicial. Esto de aquí es lo mismo para libros, para artículos, para todas las referencias. No cambia, es estándar, recuerden. Apellidos y iniciales de los nombres. Apellidos e iniciales de los nombres. Y año de publicación, ¿no? Luego, ¿qué dice el estándar? Título del artículo. Nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas. Mundo nano. Es decir, ese es el título del artículo. Hasta aquí. Desde aquí hasta acá, desde aquí, nanotecnología hasta mundo nano, es el título del artículo. Y luego de eso, el nombre de la revista. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología. Es un caso puntual de un artículo. Este es el título de la revista, como ustedes observan, en cursiva, siempre en cursiva. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología. Y luego, ¿qué sigue? Recuerden, volumen, es decir, el volumen 7 de la revista, y número, el número 12. Entonces, esos datos salen de allí, volumen el 7 y número el 12. Luego, las páginas donde lo encuentro, desde la 45 hasta la 49, y finalmente, como les decía, el DOI directamente, ¿no? No antecedo la palabra DOI, 2 puntos, o disponible en, como también muchas veces es común ver, disponible en, obtenido de, no, directamente el link de donde está el DOI, ¿no? No es necesario anteceder con ese tipo de palabras. Bien, eso en cuanto a los artículos.
Y yo creo que es el momento de preguntas antes de finalizar con las páginas web. César, por favor. Sí, Carlos. Dice aquí, en caso que la publicación esté en memorias de un congreso o evento científico. Ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo hacerlo? Me ¿Cómo se imagino. citan? Exacto, sí. Ya. Ah, ya. Bien, a ver. Nuevamente analizamos este punto. APA es muy abierta, en este caso la séptima edición ya abarca también, como les decía, conversaciones informales, referencias de redes sociales, de videos, cuestiones así. Pero en el tema de una revista científica, y si el documento que estamos elaborando tiene como fin No se escucha. ¿Cómo? No Sí, se escucha. sí, parece que tuvo un pequeño inconveniente con el internet. Ya se conecta el capacitador. Gracias. Esperemos unos segundos que ya está volviendo a ingresar.
Hola, hola. Ahora sí, volvimos. Disculparán. Sí, Carlos, sí te escuchamos. Ok, gracias, César. Disculparán que hubo un percance y se perdió por algún momento la conectividad, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente para continuar y ir finalizando ya con el tema restante, ¿no? Justamente me parece que estábamos en una pregunta y tenía que ver con las referencias, me parece, de congresos, ¿no? ¿Qué sucede con el tema de las ponencias de congresos, los documentos o los libros memoria de los congresos? Pues bien, estos libros memoria, ¿qué sucede? Vamos a irlo desglosando. Cuando alguien se anima a generar una ponencia o cuando decide o presenta un trabajo para ser ponente, es porque obtuvo sus resultados de una investigación previamente, es decir, realizó una investigación, obtuvo sus resultados, y generalmente las personas que dan ponencias tienen publicaciones, es decir, lo que va a decir en la ponencia o lo que va a mencionar es producto de una investigación que ya realizó. Por ejemplo, yo me presento como ponente a un congreso. Obviamente, para que me acepten la ponencia, tengo que enviar un resumen o un extenso del trabajo. Pero ese resumen o extenso es producto de una investigación que ya hice y que generalmente ya está publicada. Entonces, como tal, si decido